medios de comunicación. Y por eso me invitaron para poder ahí darles una orientación. Y al mismo tiempo en la mañana hubo un evento de Andina Link, que yo también quería capacitarme, porque eran unas conferencias que las estuve persiguiendo durante muchos años, y esos expositores justo fueron a ese lugar, hermano. Así que no me podía perder la oportunidad. Alabado sea el Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Números, capítulo número 3. Vamos a hablar en esta oportunidad el tema, el lugar de los levitas. Gloria al Señor. En el libro de Números, en el capítulo número 3, la Biblia nos dice lo siguiente. Hoy vamos a estudiar sobre qué es lo que Dios hizo y por qué es que Dios separó a la tribu de Leví y cómo es que Dios consagró a toda esa tribu para las labores que eran principales dentro de lo que era el servicio a Dios, ¿no? En realidad, los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Eso es lo que vemos en toda la genealogía, y de ahí se dividen las ramas de los gersonitas, los coatitas y los meraritas también. Es importante, grábeselo en su cabeza, ¿no? Los gersonitas, los coatitas y los meraritas. Bendito sea el Señor. Luego, más adelante, cada una de estas familias tenía una responsabilidad. Alguna de ellas se dedicaba a poder preparar el tabernáculo cuando se trasladaba, ¿no? Algunas de ellas se encargaban de lo que eran las carpas, lo que era la parte externa, gloria a Dios, y otra de las tribus se encargaba de lo que eran los utensilios y otra del lugar santísimo. O sea, había un orden, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo número 3 del libro de Levítico y el verso número 9. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen, hermano? Capítulo 3 del libro de Números capítulo 3 y el verso número 9. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. El verso 11 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová, dice la palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en este día por tu bendita palabra. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, porque me has traído con bien, y por tu pueblo, Señor, y porque tu obra sigue desarrollándose, las campañas, las actividades evangelísticas, espirituales, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra, sea de bendición, edificación, Señor, para todos aquellos que nos visitan. Dios mío, tal vez no entiendan este tema, pero en alguna parte, Señor, revélate a ellos, hazle entender, Dios mío, ábrele el entendimiento, Señor, dale iluminación, sabiduría, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos.
Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, alabando y glorificando al Señor. Quería decirles que hemos concluido prácticamente los últimos capítulos del libro de Levítico que venimos estudiando, porque habíamos visto las fiestas solemnes, gloria a Dios, y luego el capítulo 26 habla sobre las leyes, sobre la obediencia, que ya hemos hablado. Lo que pasa es que en la Biblia hay temas que son reiterativos. Cuando yo digo reiterativos es que en la Biblia hay temas que se tocan en un lugar y luego se explayan y luego se amplifican, ¿no? Y eso es porque es el método de Dios, hermano. El método de Dios es un método tal vez repetitivo, porque nosotros como seres humanos somos muy olvidadizos. Y por eso Dios pone elementos de la ley y partes de la ley. Usted lo va a ver en el libro de Éxodo, lo va a ver en Levítico, lo va a ver en Números. ¿Y por qué Deuteronomio hace un resumen de toda la ley? Porque lo que vamos a ver ahora es precisamente eso. Porque cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, la Biblia nos enseña que todos los que salieron de Egipto, y la Biblia dice en el libro del Éxodo, capítulo 38, verso 26, dice que el primer censo que Dios ordena que se realice, porque eso fue bajo un mandato de Dios, eran los de 20 años para arriba y que podían estar preparados para la guerra. Entonces, el primer censo que se hace, el resultado son 103.550 varones de 20 años para arriba. Por eso que se calcula más o menos entre 5 a 6 personas por familia. Cuando decimos, gloria a Dios, 600 y tantos mil, ¿no? Y más los padres, los pequeños y todo lo demás, más o menos los estudiosos de la Biblia concluyen que podría ser entre 2 a 3 millones de habitantes los que salieron de Egipto. Y eso es lo que la Biblia no nos da el dato exacto de la totalidad. Pero si nosotros vamos a ver el censo que se hace de los varones de 20 años para arriba, entonces vamos a ver, gloria a Dios, que un promedio de 2 millones a 3 millones de personas. O sea, no era un grupo pequeño, el grupo que había salido de Egipto, hermano. Alabado sea el Señor. Ahora, hay algunos aspectos que Dios quiere hacer, porque cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva por la tierra prometida, Dios va a seleccionar el grupo de los levitas. Y precisamente eso es de eso vamos a hablar el día de hoy. Los levitas era una tribu completa que se iba a dedicar exclusivamente al servicio a Dios. El día de hoy se usa el término levita. Yo he escuchado que en algunas iglesias dicen los levitas, los que trabajan en el templo, pero bueno, es un decir. Pero en realidad los levitas eran descendientes, eran judíos, eran descendientes de la tribu de Leví. Las ocupaciones de ellos eran varias, ¿no? Solamente los que ejercían la función sacerdotal eran los descendientes de Aarón, y eso lo hemos aclarado varias veces. Y Aarón y Moisés eran coatitas, y eso lo vamos a ver por la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle que cuando hemos estudiado el libro Levítico, luego de ver las ofrendas, luego de ver los rituales de la purificación, luego de ver también las fiestas solemnes, los sacrificios y todo lo que encontramos en el libro Levítico, incluyendo las normas de parte de Dios, que es del capítulo 18, 19, acerca de las leyes contra la inmoralidad, ¿no? Que son muy precisas, que se repiten un poco en el capítulo 26, capítulo 27 sobre los votos y los diezmos, ¿no? Ahí se habla sobre el diezmo, pero relacionado también con los votos que se hacían, que la gente prometía para Dios. Por eso que no he querido entrar ya para volver a tocar esos temas. Y en el capítulo 1, quiero que vayamos al capítulo 1 del libro de Números.
estamos haciendo un recuento para luego entrar al capítulo 3, hermano. En el capítulo 1 del libro de Números, gloria a Dios, vamos a encontrar, maravilloso el nombre de Jesús. Mire lo que dice aquí en el capítulo 1, dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. El verso 3, que es lo que yo le decía, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. La palabra números, este nombre que se le da a este libro, no es un nombre que estuvo inicialmente. Cuando nosotros hemos recibido la Biblia con algunas añadiduras que no son malas, que son buenas. No hablo de textos, sino que hablo de que, por ejemplo, hasta el año 250 antes de Cristo, cuando la Biblia estaba en el idioma hebreo, hablo del Antiguo Testamento, no existían los títulos de cada libro. O sea, cuando se leía la Biblia, no se podía identificar el título de un libro porque era de corrido. O sea, eso dificultaba la lectura, no la hacía tan accesible, porque no es lo mismo decir busque el libro de Números, Levítico, busque 1 Corintios, 2 Corintios, pero con esa añadidura que la hicieron los que tradujeron la Biblia llamada Septuaginta. No, la Septuaginta era una necesidad y era una traducción que se hace del idioma hebreo, hablamos del Antiguo Testamento, 200 y tantos años antes de Cristo, cuando ya el idioma griego estaba muy fuerte, gloria a Dios, y era un idioma muy hablado en el mundo, y los judíos habían sido dispersos, y entonces por eso que los judíos necesitaban una Biblia en el idioma griego, porque cuando los judíos se movilizaban a diferentes lugares, a veces el uso del idioma se perdió un poco, porque ellos eran dispersados y llegaban a comunidades, y el idioma griego era como el inglés el día de hoy, que casi todo el mundo hablaba el idioma griego. Entonces los judíos, para sus generaciones que eran nuevas, para sus hijos, sus nietos, ellos entendían que había que traducir la Biblia del idioma, en su idioma original, que era el hebreo y el arameo, al idioma griego. Esa traducción se llama la Septuaginta. ¿Por qué se llama la Septuaginta? Porque se cree, 72 rabinos, 6 de cada tribu, que fueron los que se encargaron de esa monumental traducción. Por eso es que la Biblia se llama la Septuaginta, o también se le llama la Biblia de los 70. ¿Cuáles fueron el aporte de esta Biblia? Porque cuando ellos hacen la traducción, entonces ellos entendían de que deberían ponerle un nombre a cada libro, ¿no? Y ellos empiezan, por ejemplo, con la palabra clave en este libro. La palabra clave en este libro es cuando Dios les dice, el verso 2, toma el censo de toda la congregación. Y el libro de Números se caracteriza porque tiene una cantidad de números, el censo, y se menciona el censo. Por eso, amados hermanos y amigos, el capítulo 1 y el capítulo 2, gloria a Dios, habla del censo, ¿no? No puedo entrar a eso porque en realidad usted lo puede leer y puede verificar en su casa. Bendito sea el Señor. Entonces, el capítulo 1 y el capítulo 2 es la descripción del censo, el resultado al que se llegó,
gloria a Dios, y a dónde iba a estar establecida cada tribu, ¿no? Ahora mire, en el capítulo 3, gloria a Dios, ese es el verso, el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, porque aquí se nos va a hablar de una tribu que para nosotros es singular y es importante, aunque todas las tribus eran importantes, pero la tribu de Leví recobra su importancia y su valor porque es la tribu que se dedicó al ministerio, al servicio a Dios, hermano. Nosotros ciertamente el día de hoy no estamos en la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero nos ayuda, a nosotros nos ayuda a entender cómo es que Dios trató, cómo es que Dios levantó a unas familias para el servicio a Dios y cómo es que Dios fue tan estricto. Eso es importante para nosotros, al menos debería serlo. Para mí es sumamente importante. No me rijo por el Antiguo Testamento, porque hay quienes combaten el Antiguo Testamento, hay teólogos, hay corrientes que dicen que el Antiguo Testamento es obsoleto, que el Antiguo Testamento no es un referente, que no se debe considerar, ni siquiera se debe leer, es una obra del diablo. La Biblia no sería completa sin el Antiguo Testamento. Gloria al Señor, porque el Antiguo Testamento es la base, hermano. Ahí está el conocimiento de la creación y está el conocimiento de cómo Dios empezó a tratar con los hombres, y por eso entendemos los planes y propósitos de Dios. Si no estuviera el Antiguo Testamento, nosotros no sabríamos de dónde venimos. Seríamos una incógnita. Ahí sí seríamos presa fácil de los evolucionistas, de los ateos. Ellos nos meterían su doctrina y nosotros no tendríamos herramienta. Pero como tenemos el Antiguo Testamento, tenemos herramientas poderosas, hermano. Alabado sea el Señor. Luego estamos viendo en el libro de Génesis, luego el libro de del Éxodo, vemos cómo Dios prepara un pueblo y Dios ese pueblo lo sacó de Egipto y luego lo está llevando hacia la tierra prometida. Y en el libro Levítico vemos cómo es que Dios le da ordenanzas a su pueblo, cómo es que Dios lo va capacitando en todo lo que era el aspecto ceremonial y sacerdotal, que aunque usted puede verlo como algo denso y que ya no lo tenemos que practicar, claro, no lo tenemos que practicar, pero eso nos enseña a separar lo limpio de lo contaminado. A mí, en lo personal, el libro Levítico para mí ha sido una gran bendición, porque Dios marca la diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es corrompido y lo que es consagrado a Dios. Cuando uno se convierte a Cristo, ama las cosas de Dios y tiene en alta estima las cosas de Dios. El altar, ¿no? El altar en las iglesias, gloria a Dios. En el Nuevo Testamento no dice que tiene que ponerse un altar en las iglesias, pero nosotros ponemos un altar y esto representa un lugar especial, hermano. No porque esté yo no soy nada. El hombre no es nada. Gloria a Dios, pero cualquiera que se pare acá tiene que estar en santidad. Porque si no, Dios abomina una persona que se ponga en un púlpito a ministrar, a predicar. Desde el momento que estamos ministrando, estamos tocando las cosas santas de Dios. Estamos vinculándonos con las cosas santas de Dios. Y tenemos que tener el temor de Dios, de no contaminarnos, de no corrompernos, de no hacer cosas que desagraden a Dios y luego pararnos en un púlpito. Hay muchos intrusos. Y mire, aquí en la Biblia vemos que Dios, hablando acerca de la consagración de los levitas, especialmente cuando nos adelantemos y veamos la responsabilidad de los coatitas y cómo ellos tenían que preparar el lugar santísimo. Ellos no podían tocar los elementos del lugar santísimo como el arca, por ejemplo, como
lo que iba encima del arca, los dos ángeles, los dos querubines, bañados en oro. Ellos no podían tocarlo con sus manos. Tenían que usar pieles de tejones, que era como una especie de conejos, y esas pieles se trataban y esas pieles siempre iban encima. Ellos no podían tener un contacto directo porque tenían que tener el temor de Dios. Alabado sea el Señor. El cuidado. Por eso es que Dios preparó un pueblo y Dios preparó a los levitas, y de los levitas una familia, porque esa familia sabía su responsabilidad y sabía cuáles eran sus labores y el cuidado que ellos tenían que tener. Nosotros hemos visto cuando Dios mata a Nadab y Abiú, hijos de Aarón, cuando se acercaron y presentaron fuego extraño que Dios no les había mandado. Y eso lo hemos visto en la inauguración del sacrificio, en la inauguración de la función sacerdotal. Estos jóvenes estaban ebrios. Lo que más se cree que estaban ebrios, porque cuando Dios dice después que todo el que entre no debería tomar vino, alabado sea el Señor. Eso quiere decir que se podía tomar vino. Ellos tomaban vino en otras oportunidades, porque claro, el vino de antes no era el vino de ahora, hermano. Yo tengo ya 30 y tantos años en los caminos de Dios y no he vuelto a tomar ningún tipo de licor. Y nosotros enseñamos, gloria a Dios, que los cristianos que amamos a Dios no consumimos ningún tipo de licor. Porque el licor nubla la mente, el licor pervierte, el licor, gloria a Dios, causa desenfreno. Y cuando hay desenfreno, la gente se corrompe. Cuando hay desenfreno no hay discernimiento. Una persona ebria no puede discernir, no puede entender. Y eso, nosotros no podemos estar en esa situación. Por eso como cristianos, nosotros no tenemos nada que ver con el consumo de ningún tipo de licor. Alabado sea el Señor. Sea que usted vaya a una reunión familiar, porque a veces nos pasa que estamos en una reunión familiar y de repente quieren servir vino, quieren servir licor. Entonces uno tiene que decirle con mucho respeto, ¿no?, que uno no toma, porque eso no es parte de nosotros, no queremos saber nada con eso. Se puede molestar, eso me ha pasado a mí, que un día mi tío se molestó, casi me come vivo, hermano. Pero yo tuve que hablarle con la sabiduría que Dios me dio. Porque mi tío me decía, ¿qué no vas a tomar conmigo? No vas, sobrino, no vas a tomar. Él estaba un poco picadito, como decía, un poco ebrio. Y entonces yo le dije, tío, lo abracé y le dije, tío, tú quisieras, ¿qué harías si yo te mando a hacer a ti algo que te va a hacer daño? Entonces mi tío me miró y me dice, ¿que tienes problema en el hígado? ¿Tienes problema que el licor te hace daño? No, le digo, no tengo problema en el hígado ni nada, pero me hace daño moralmente. O sea, si yo tomo eso, me voy a sentir mal. Voy a sentir que he fallado a Dios. Y entonces ahí Dios lo hizo entender y él me dijo, no, sobrino, si eso es así, entonces no tomes, ¿no? Y Dios me dio, yo estaba recién convertido, hermano. Dios me dio una gran victoria, pero por eso que Dios dijo que los sacerdotes no deberían tomar vino. Otro aspecto que vi en el estudio de lo que ofrendó Nadab y Abiú es que ellos ofrendaron un incienso, y en el incienso era un fuego extraño. El fuego tenían que tomarlo ellos del sacrificio, del lugar donde se presentaron los sacrificios. Cuando Dios se manifestó, Dios mandó fuego del cielo, dice, consumió el sacrificio. Y ahí empezaron a poner leña y habían turno las 24 horas del día, cada 6 horas. Venían los levitas y ellos ponían, gloria a Dios, la leña, de tal manera que ese fuego nunca se apagaba. Ellos tenían que haber usado de ese fuego.
Ellos podían haber dicho, no, pero adentro hay otro fuego. No, ese fuego es el que tenían que usar. Por eso les digo, cuando uno sirve a Dios, tiene que ser, gloria a Dios, bien cuidadoso, hermano. Por eso el sacerdocio levítico implicaba el cuidado, la responsabilidad y todo lo que Dios les enviaba. Porque dice la palabra de Dios que si alguien hacía algo indebido, alguien podía tocar el lugar santísimo, podía tocar el arca por un descuido, moría inmediatamente. Bendito sea el Señor. Porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Ahora mire, dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 3, verso 9, dice, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño, acá dice, y el extraño que se acerque morirá. O sea, no era solamente, mire, no era solamente la función de ir al lugar santísimo. Acuérdense que hubo un rey en la Biblia, un rey que se acercó al lugar santísimo, al templo, no era el tabernáculo, y quiso presentar incienso. Entró y él como que echó por fuera a todos los sacerdotes y el rey Usías, quiso presentar incienso como diciendo, yo soy rey y en mi calidad de rey yo hago lo que me da la gana. Y yo puedo usurpar la función de este sacerdote, como diciendo, este sacerdote no vale nada, yo soy el rey. Y entonces, porque él pensaba que el sacrificio a Dios, que eso era una cosa rutinaria, y no era una cosa rutinaria, le fue mal a ese rey. Ese rey inmediatamente que entró a ofrecer incienso, o sea, usurpó una función sacerdotal. Y cuando hizo eso, inmediatamente le vino la lepra. Inmediatamente le cayó la maldición de Dios y fue leproso todos los días de su vida, hermano. Cuando Saúl, el primer rey de Israel, cuando Saúl también se apresuró a ofrecer sacrificio a Jehová que no le correspondía, él tenía que haber esperado a Samuel. Bendito sea el Señor. Pero él dijo, yo he visto a Samuel cómo presenta la ofrenda. Es agarrar un poco de leña, ordenarlo, hacer un altar, matar un cordero, un becerro, y así eso lo hace cualquiera. Cualquiera lo podría hacer, pero no sería acepto delante de Dios. Y estaba prohibido. Nadie podía hacerlo. Porque si lo hacían, entonces Dios se desagradaba y se prohibió. Lo hemos visto, hermano. Se prohibió que nadie podía matar un animal porque el problema, eso era para el pueblo de Israel, porque el problema era que al matar a un animal, los que estaban descuidados, los que estaban descontrolados y no estaban bien espiritualmente, podían ser influenciados a presentar sacrificio a los dioses ajenos. Por eso que Saúl sabía perfectamente que él no podía hacerlo. Pero usted dice, Saúl era inteligente, Saúl era un hombre capaz, era el rey de Israel, él atendía asuntos sumamente importantes. ¿Cómo no discernió? ¿Cómo no entendió que esa labor era solamente para los sacerdotes? Porque Saúl se engrandeció, tomó un poco la función sacerdotal, dijo, eso lo hace cualquiera, yo lo puedo hacer y Dios se va a agradar. Pero Dios nunca va contra su palabra, hermano. Y le costó caro a Saúl, le costó el reino, porque Dios se desagradó de Saúl, porque usurpó una función que solo estaba dada para los, gloria a Dios, sacerdotes, hermano. Alabado sea el Señor.
Por eso que es bueno estudiar estos libros, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es que el Señor le habla a Moisés y le dice que Moisés iba a ordenar de tal manera que todos los levitas iban a estar al mando de Aarón, ¿no? Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Nadie más podía hacerlo. Luego dice en el verso 11, mire, habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán, dice yo, Jehová. Alabado sea el Señor. Quiero decirle esto. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿se acuerdan que la última plaga fue la muerte de los primogénitos, que eran los primogénitos de Egipto? Ningún primogénito del pueblo de Israel murió. Pero mire hermano, esta es una analogía. Todos esos primogénitos que no murieron, automáticamente cuando se ponía en cada puerta, luego de que se usaba el cordero, se mataba el cordero, el día de la Pascua, el día que pasaba el ángel de Jehová, y que Dios le dijo a través de Moisés a todo el pueblo de Israel que mataran un cordero y que comieran una cena, y que con la sangre de ese cordero pusieran en los dinteles, en la parte de las puertas, gloria al Señor, la sangre. Y el ángel de Jehová cuando pasaba, ahí no entraba, porque veía la sangre, tipo de la sangre de Cristo. Pero Dios sabía que de todos esos primogénitos, luego Dios, esos primogénitos, como no murieron, Dios los tomó para Él. Dios dice, son míos. Yo les he dado la vida. Cada vez que Dios hace algo por ti o por mí, somos propiedad de Dios, hermano. Gloria a Dios. Y eso es algo maravilloso. Entonces, cuando se hace el censo, y según el capítulo, gloria a Dios, según el capítulo 3 y el verso 39, quiero leerlo. El verso 43 primero. ¿Lo tienen? Desde el verso 42. Miren lo que dice la Biblia. Esto es importante. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. O sea, los que habían sido salvados al salir, porque esto era, recién habían salido de Egipto. Conforme al número de sus nombres, dice, de los hijos, y todos los primogénitos varones, verso 43, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22,273. Esos eran todos los primogénitos. Bendito sea el Señor. En el verso 44 dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios lo que está haciendo es, Él está contando todos los primogénitos de diferentes familias, pero
gloria a Dios, se dio algo tremendo el día que, ¿se acuerdan? Cuando Moisés estuvo en el monte y se demoró 40 días. Cuando Moisés demora en el monte 40 días, dice que el pueblo se impacientó. Y dice la Biblia que Aarón se dejó manipular por el pueblo, influenciar por el pueblo. Y Aarón, gloria a Dios, mandó construir un becerro de oro. Eso era un acto idolátrico, era pagano. Recién les había sido dada la palabra. Alguno comentaba con un hermano, un pastor, y me decía, no, pero todavía no se había dado la ley. Sí, la ley se le acababa de dar 40 días atrás. Alabado sea el Señor. Todo el pueblo recibió la ley. Y 40 días después, Aarón hace esta barbaridad. Entonces, cuando Moisés baja del monte y se indigna y siente de parte de Dios una indignación, porque eso estaba mal. El pueblo dice que se sentó. La idolatría, el descuido, el desorden, hace que la gente se dedique a jugar, se vuelvan irreverentes. Por eso hay lugares, hay congregaciones llamadas cristianas, que sus jóvenes, en vez de ir a los aires libres, en vez de estar en las campañas evangelísticas, en vez de estar buscando de Dios, les hacen tener vida social. O sea, quieren que estén en cuestiones sociales, reuniones, cánticos, y a veces en esa reunión hay cosas irreverentes, falta de respeto. Alabado sea el Señor. Y se meten cosas, gloria a Dios. A veces hay gente que anima y esos animadores parecen payasitos de circo. Si alguien anima, tiene que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado, hermano. Pero en otros lugares es un caos, hermano, y entonces el pueblo se sienta a jugar, todo el mundo se vuelve irreverente, y ahí es donde se mete el diablo. Y eso es consecuencia de que hubo un descuido espiritual. Alabado sea el Señor. 40 días atrás el pueblo estaba en fuego. 40 días después el pueblo se descuidó. Tan rápido. Alabado sea el Señor. Cuando usted siente la presencia de Dios, cuando usted tiene una manifestación de Dios, eso lo lleva a buscar más del Señor. El pueblo quiere más y más de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Moisés se indigna, cuando él llega y él ve que el pueblo estaba ebrio, era juego, era relajo, era el mundo, lo mismo que hacían en Egipto. Alabado sea el Señor. Y la idolatría rampando, campeando. Bendito sea el Señor. Entonces Moisés hace un llamado y dice: ¿quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? Como diciendo, ¿quién está del lado? No de Moisés, no de Aarón. Porque un hombre de Dios nunca va a decir: ¿quién está conmigo? No, eso, un hombre de Dios nunca haría eso. Uno dice: ¿quién está por Jehová? Alabado sea el Señor. Porque la gente no seguía a Moisés, seguía a Dios. No seguía a Aarón, seguía a Dios. Y entonces Moisés dice: ¿quién está por Jehová? Y entonces dice la Biblia que los levitas se solidarizaron con Moisés y Aarón porque eran de su tribu, y ellos sacaron su espada y murieron miles de idólatras. Alabado sea el Señor. Y entonces eso le agradó a Dios, hermano. Y entonces Dios usó eso para decir: esta tribu, este grupo,
es el que me va a servir. Y mire cómo encaja, hermano, cómo las matemáticas de Dios son exactas. Porque nosotros vemos en el capítulo 43, dice, el Señor dice, todos los primogénitos son míos, ¿no? Pero en el verso 45 dice, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Vamos a hacer un canje. Voy a dejar los primogénitos cada uno con su familia. Pero entonces de los levitas voy a usar a todos los varones levitas y los voy a consagrar. Entonces, en el capítulo 45, verso 45, perdón, de Números, capítulo 3, dice, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales, los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, dice yo Jehová. Pero en el verso 39 dice, ¿no? Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. ¿Y cuántos eran los primogénitos? 22,273. Era casi lo mismo, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, Dios desde ese momento ordenó que los levitas, a partir de ese momento, los consagró a todos y Dios les dio ordenanza. Y luego más adelante vamos a ver cómo se cuenta, ¿no?, a los levitas por sus casas, hermano. Gloria a Dios. A los gersonitas y lo que Dios le estaba ordenando. Mire, en el capítulo 4, gloria a Dios, en el verso 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio sacerdotal era solo 20 años. Alabado sea el Señor. Usted me dirá, pero en ese tiempo duraban 100 y tanto, pero Dios quería que el oficio sacerdotal sea 20 años. Ahora Dios sabe por qué. Alabado sea el Señor. Pero hasta los 50 años se podía ser sacerdote, de los 30 hasta los 50. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, y Dios lo repite varias veces. Así que si fuera la ley yo no sería sacerdote. Tengo 54 años, bendito sea el Señor. Pero eso era lo que Dios había establecido. Por eso le digo, no estamos en la ley, estamos bajo la gracia, hermano. Pero lo importante acá es cómo es que Dios fija edades, fija edades de inicio, el tope. Usted me diría, ¿y por qué Dios hizo eso? ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Porque Dios quería que otros también participaran, que otros que venían, gloria a Dios, que tengan también la bendición de participar en la función sacerdotal. Gloria al Señor. Y que sean útiles y que sean ayuda y apoyo y se sientan útiles, porque eso es así. En la iglesia, por ejemplo, acá, gloria a Dios, usted se convierte, busca al Señor, se llena de Dios y entonces no pasa 2 o 3 años, 4 años, gloria a Dios, y lo estamos mandando a colaborar a anexo. Y luego usted se va a hacer cargo de un anexo. Y luego usted va a ser más adelante obrero. Y entonces los otros que vienen atrás ocupan su lugar. Gloria al Señor. Y así como la iglesia va fortaleciendo, se va creciendo, va creciendo, va creciendo, y la obra se va extendiendo, hermano. Gloria al Señor. Yo con mi esposa y mis hijos llevamos acá 9 años. El 1 de junio cumplimos 9 años. ¿Se acuerdan cuando llegamos? No, el templo no era hasta allá, era hasta donde está estas columnas de acero. Hasta ahí era el templo. Y no se llenaba todo porque creo que era de como 3 metros para allá. De ahí empezaba
los hermanos. Pero la obra ha ido creciendo. Hablaba con un hermano el otro día y me decía, la primera vez que me dejaron acá, el pastor Rodolfo me instaló con los oficiales y habían 30 hermanos, porque hubo problemas en la iglesia acá. Y yo no sé cómo, hermano, pero Dios ha ido añadiendo la vida, ha ido añadiendo. Gloria al Señor. Pero no solo eso, se han abierto entre Comas y Caraballo más de 60 iglesias, porque solamente cuando llegamos acá estaba la iglesia de San Felipe, la iglesia de Trapiche y otra iglesia, éramos solo 3 iglesias. Y ahora Dios nos ha dado 60 iglesias, hermano. Eso lo ha hecho Dios. Alabado sea el Señor. Y tenemos más de 100 anexos, ¿no? Porque la obra tiene que extenderse. Y entonces muchos hermanos participan, de tal manera que el que quiere servir a Dios, porque compartía con un oficial de la obra, con el pastor Humberto Henao, y él me decía, el ADN de cada creyente en el movimiento misionero mundial es misionero. Yo me acuerdo, hermano, cuando llegué a 28 de julio, hace como 32 años atrás, casi todos los que se sentaban conmigo en la banca, mis compañeros éramos aspirantes a miembro y luego fuimos miembros de la iglesia. El 90 y tanto % son pastores el día de hoy. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso que eso es lo que yo he aprendido y también lo que hacemos. Gloria a Dios. Me acuerdo que cuando llegué, el pastor Caldas era miembro de la iglesia, aspirante, luego miembro, el pastor José Navarro, que está con el Señor, estaba el pastor Teófilo Estrada Maiz, estaba el pastor Marco Aguirre, que ya se fue a la presencia de Dios, el pastor Ulises, muchísimos hermanos, gloria a Dios, que ahora son pastores que están sirviendo al Señor. Yo le digo, casi todos están en la obra de Dios. Gloria al Señor. Por eso cuando los jóvenes se casan acá, me da gozo, porque cuando se casan ya estamos viendo futuros obreros. Ayer se casó, el viernes se casó el pastor Luis Mundo, ¿no? El obrero, es obrero todavía local. Y esperamos que Dios lo use, porque él ama a Dios, ¿no? Y tenemos muchos hermanos que aman a Dios y jóvenes que se casan y se les envía a lugares para que peleen su batalla. Yo le quiero decir, hubo un joven acá que se casó y yo no le había hablado para ir a Canta, yo ni siquiera lo había pensado, pero él le tenía miedo a Canta. Y él me dice, pastor, yo por si acaso, si usted cuenta conmigo, yo tengo varias ocupaciones, me he casado, pero yo tengo varias responsabilidades. Yo entendí lo que me estaba diciendo, porque después me dijo, pastor, porque he escuchado que voy para Canta. No, le digo, no, nosotros no hemos pensado en eso. Alabado sea el Señor. Pero luego no le fue bien, hermano. No le fue bien porque él siempre dijo que quería servir a Dios. Y cuando uno tiene un corazón misionero, uno va a donde se le manda. El que tiene corazón misionero no escoge. Me acuerdo que siempre en el Instituto Bíblico, cuando las promociones llegaban, los nuevos llegaban, todos, gloria a Dios, con ese deseo de estudiar, le hacíamos una encuesta, una pregunta, y le hacíamos una hoja con alguna pregunta. Y entonces le decíamos, si usted quisiera servir a Dios, ¿a dónde quisiera que lo lleven a usted? ¿A la selva, a la sierra o a la costa? Y muchos de ellos alegremente podían, yo quiero ir a la costa, yo quiero ir a la selva porque me gusta. Y él le decía, jalados todos.
No todos, ¿no? Algunos dijeron a donde Dios me mande. No es a donde tú quieras, sino es a donde Dios te mande. Uno no puede escoger. Está mal escoger. Que a mí me gusta el calor, que me gusta el frío. No es el gusto de uno, hermano. Los misioneros, gloria a Dios, supieron poner sus gustos por abajo de la necesidad de la obra. Y Dios, a donde a uno lo envíe, Dios lo va a respaldar. Alabado sea el Señor. Y además, la gente respeta. Cuando un obrero ha ido a diferentes lugares y tiene una trayectoria, en los mismos obreros, cuando ese obrero más adelante Dios lo va a usar en cargos mayores, la gente lo va a respetar, hermano, porque tiene trayectoria. Alabado sea el Señor. Pero imagínese un obrero que siempre quiere hacer lo que él quiera o que se haga lo que él quiera. Esos obreros no duran, caen en adulterio, caen en pecado, se malogran, se dañan, porque eso no es el espíritu de un verdadero misionero. Alabado sea el Señor. Me he desviado un poquito, pero mire, entonces cuando leemos la palabra de Dios acá, vemos que Dios ordena, en primer lugar, la fecha de inicio de un ministerio. En el caso de los levitas, ¿no? Luego, los años en que iba a estar. En el verso 16 del capítulo 4, perdón, en el verso, gloria a Dios, en el capítulo 4, el verso 4, perdón. Mire lo que dice acá. Mire, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. O sea, los coatitas tenían una función. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con el velo el arca del testimonio, la tela, el velo, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Y todos los demás sobre la mesa de los panes de la provisión extenderán el paño. O sea, Aarón y los sacerdotes, gloria a Dios, y los coatitas se encargaban de la parte más importante del tabernáculo, que era el lugar santísimo. Gloria al Señor. Hermano, tener una responsabilidad en la obra es un enorme privilegio, es una gran bendición, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Es una gran y enorme responsabilidad que Dios va a pedir cuentas. Alabado sea el Señor. Ellos tuvieron una enorme responsabilidad, gloria a Dios, y cualquier error, por más pequeño que sea, le costaba caro. Cuando mayor es la bendición, cuando mayor es el privilegio, la demanda es mayor todavía. Bendito sea el Señor. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando Moisés está en el desierto y rumbo a la tierra prometida, un acontecimiento que lo hemos estudiado, que no le permite a Moisés entrar a la tierra prometida. Yo creo que Moisés era uno de los más contentos y quería ver y quería disfrutar de la tierra prometida. No lo pudo disfrutar porque Moisés cometió un desatino. Era un gran hombre de Dios. Al final es hombre, los hombres no somos perfectos. Pero lo que yo le quiero decir a usted es que Moisés cometió una falla, un error, un pecado. No fue un pecado de muerte, pero fue un pecado que le costó mucho. Alabado sea el Señor.
cuando se habla del agua de la rencilla. Cuando el pueblo viene y le dice a Moisés, queremos agua, y lo presionaron. Y entonces Moisés hace algo que no debía hacer. Moisés siempre que el pueblo venía, él le consultaba a Dios, y Moisés siempre engrandecía a Dios. Y Moisés siempre decía que Dios era el que iba a resolver. Pero en esta oportunidad Moisés se molesta. Y al estar molesto, por eso hay varias cosas que un hombre de Dios no puede hacer. No puede entrar en descontrol. Uno no puede tomar. Esas cosas no son para un hombre, menos para un cristiano tampoco. Pero llenarse de cólera, de ira, le costó a Moisés. Porque Moisés, él mismo dice, yo os daré, quieren que yo dé, yo le voy a dar agua. No honró a Dios, hermano. No era él, era Dios el que daba el agua. Porque dice, os haré sacar, dice él. Esa expresión le costó caro, hermano. Uno puede decir, no, pero se equivocó, así de fácil. No, por eso le digo, usted se puede equivocar así. Y cualquier novato, cualquier persona, pero una persona como Moisés no podía, porque él conocía bien a Dios. Alabado sea el Señor. Y sabía que tenía que siempre glorificar a Dios. Y ahí fueron varias fallas, pero que le costó caro, hermano. Por eso, gloria a Dios, el privilegio que tenían los coatitas. ¿Quién no quisiera tener ese privilegio? Yo leía en una de las prédicas del hermano Ortiz sobre el privilegio, la honra de ser misionero, que escribe sobre el apóstol Pablo en el libro Instrumento Escogido. Y él decía que muchos quieren la honra de Pablo, quieren la fama de Pablo, quieren el lugar de Pablo. Yo quiero ser como Pablo, pero no quieren cargar con todo el sufrimiento del apóstol Pablo. Desde que eran naufragios, fue apedreado, fue vituperado. El apóstol Pablo sufrió a veces hambrunas, a veces estuvo en naufragio, estuvo en peligro de muerte. Dice peligro de los de mi ciudad, peligro de extraños, peligro de los judíos. Él peligraba en todo momento. O sea, si usted se pone a pensar, la vida de Pablo no fue un lecho de rosa. La vida de Pablo fue una lucha constante. Hasta le vino un aguijón. Le vino un aguijón de parte de Satanás. Y él le pidió a Dios y le dijo, Señor, quítame. Y lloró y clamó, y Señor. Y Dios le dijo, no, Pablo, no te voy a quitar el aguijón. Bástate mi gracia. Porque le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y por qué Dios permite esas cosas? Dios permite esas cosas para que, en primer lugar, mire, si usted ve el ministerio de Pablo, había momentos en que Pablo estaba en un momento de gloria. Cuando Pablo oraba y una mujer que estaba endemoniada se quedó muda. Pablo sentía el respaldo de Dios. Pablo oraba por gente enferma y se sanaba. Bendito sea el Señor. Cuando Dios le revela a Pablo que nadie iba a morir en el naufragio, y nadie murió. Cuando Pablo, después de un naufragio, va en una isla, la de Malta, ahí, gloria a Dios, en el Mediterráneo, él llega y lo muerde una serpiente, y entonces esperaban que muera y no murió. Entonces Pablo ahí experimentó una bendición de Dios grande.
Pero usted ve que había momentos de gloria y había momentos duros, hermano. Cuando yo leí ese mensaje del hermano Ortiz, yo decía, Señor, qué terrible. Si así es el ministerio, yo sé que mucha gente no va a querer ministerio, pero ese es el ministerio. El hermano Ortiz decía, había momentos en que Elías, por ejemplo, enfrentó a 450 profetas de Baal y Dios le dio un respaldo tremendo delante de todo el pueblo. Y Elías se sintió en la gloria. Claro, ver eso, sentirse en la gloria. Pero luego de eso, la mujer de Acab dio una orden para matarlo y tuvo que huir. Dice, el hombre de Dios a veces está en la gloria, a veces está triste, gloria a Dios, afligido. Ahora, ¿por qué Dios permite eso? ¿Sabe para qué? Para que siempre dependamos de Dios. Gloria al Señor. Porque si tuviéramos todos los días bendiciones, bendiciones, a mí me da risa esos predicadores de la prosperidad que hablan de milagros, se engrandecen, son como dioses. Y están endemoniados. Están llenos de orgullo, de soberbia. Ese no es un verdadero ministerio, hermano. Hablan de tener cosas y de enriquecerse. Gloria a Dios. Cuando ese no es el verdadero ministerio. Maravilloso el Señor. ¿Por qué? Porque hay un enemigo en nuestras almas. El diablo, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente. Y el diablo se opone. El diablo lucha, batalla contra una verdadera obra de Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El diablo está molesto. Y cuando usted hace la obra, usted va a tener oposición. Pero si usted clama a Dios y busca a Dios, Dios le va a dar la victoria. Vea usted cuando Pablo llegaba a los pueblos, la gente se levantaba, los acusaban. Estos son los que perturban todo el Asia. Estos son los que están predicando, están enseñando contra nuestra diosa Diana, decían algunos. Y han perturbado a todo Éfeso, son enemigos públicos, hay que matarlos. Ayer en el ayuno predicábamos de Hechos 5 acá, cómo es que los apóstoles predicando la palabra, los metieron presos y vino el ángel de Dios y dice que un ángel mandado por Dios les abrió la puerta de la cárcel y no le dijo váyanse a su casa a descansar. No, el ángel le dijo váyanse a predicar al templo, a las calles. Gloria a Dios. Y fue tremendo, porque luego que lo llevaron, luego el sumo sacerdote se entera, están predicando, esos que estaban presos acá, cuando fueron a buscarlo, encontraron toda la policía afuera, todos los soldados bien plantados, toda la seguridad, la reja, todo lo que había en ese tiempo, estaba intacto. Abrieron lo que tenían que abrir y cuando entraron no había nadie. De tal manera que hasta el sumo sacerdote se rascaba la cabeza y decía, ¿en qué irá a parar todo eso? No sé, ¿cómo puede ser eso? ¿De dónde son estos? Pero luego se entera y uno viene y le dice, eso que tú dices, están predicando en el templo, tráiganlo para acá. Y los trajeron. Y el sumo sacerdote le dice, ¿acaso yo no les ordené que ustedes no hablen en ese nombre? Y ustedes encima de eso están hablando en ese nombre, el nombre de Jesús. Ellos no querían que mencione el nombre de Jesús ni predicar. Y encima ustedes nos están haciendo culpables a nosotros de un crimen que no hemos cometido, porque ese Jesús no somos culpables.
Ellos eran los culpables. Pero los apóstoles luego le dicen, será bueno delante de Dios que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Lo que le está diciendo es, nosotros tenemos un mandato de Dios y no vamos a dejar de predicar. Gloria a Dios. Pedro es el que dice, y Pedro le dice, y ustedes han sido los que han matado al Cristo. De ese estamos predicando. La Biblia dice que los azotaron, hermano. No tenían que hacer, es una injusticia, una maldad. Pero ellos no azotados. Mire, cuando usted entiende un azote, yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo era niño, me pegaba con el San Martín. No sé cuántos han probado el San Martín acá. Era un chicote, ¿no? De cuero que tenía como 4 puntas y me daba cuando me portaba mal. Y eso me ayudó, me corrigió. Pero uno dice, los azotaron con San Martín, una pequeña herida. No, los azotes en ese tiempo eran diferentes. Los azotes tenían en esas pieles curtidas, tenían pedazos de metal. Cada azote te partía la espalda, te hacía una cicatriz, te hacía un hueco, y los azotes eran 40 menos 1, 39. Prácticamente cuando los azotaron, humanamente quedaban agonizando. Pero ¿qué dice la Biblia? Que luego que los azotaron, no dice, se fueron a descansar, estaban tan heridos y a tomarse unas vacaciones. Estaban estresados, cansados, no, dice la Biblia que así se fueron a predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y nunca dejaron de predicar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que predicaban por las casas, predicaban por las plazas, anunciaban a Jesucristo. Gloria al Señor. Quiero concluir, hermano. La familia de los coatitas tenían el encargo, el privilegio del templo. Verso 24 dice, este será el oficio de la familia de Gersón para ministrar y para llevar. El verso 25 dice, llevarán las cortinas del tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina en la puerta del tabernáculo, etcétera, etcétera. Verso 27, según la orden de Aarón y sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todos sus servicios, y les encomendaréis en guarda. O sea, no solo lo trasladaban, sino lo cuidaban. Bendito sea el Señor. Los de Merari, el verso 31, este será el deber de su cargo para todo su servicio. Ellos estaban a cargo de las tablas del tabernáculo, las barras, las columnas, las basas, las columnas del atrio, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Alabado sea el Señor. Qué privilegio, hermano. Cuando vemos las campañas, cuando se hacen las campañas, nosotros hemos hecho muchísimas campañas, seguimos haciendo campañas, pero al principio nosotros nos encargamos de cargar todo lo que era las bases para los tabladillos. Me acuerdo cuando tuvimos una campaña en Cerro de Pasco, se inauguró la obra en Cerro de Pasco hace más de como 30 años. Teníamos que cargar cilindros todos los días, llevarlos a la plaza de armas. Nos prestaban unos cilindros y encima de los cilindros poníamos unas tablas. Teníamos que armar y desarmar durante 3 días. Usted me dirá, bueno, eso yo lo puedo hacer, pero a 4.300 metros de altura uno sentía que se ahogaba, se moría, y a veces llovía.
Gloria a Dios. Al principio nosotros hemos hecho eso durante muchos años y ha sido una bendición, hermano. Alabado sea el Señor. Y todo creyente que haga algo, sea actividades, sea limpieza de los baños, sea una campaña, usted está dentro del trabajo sacerdotal. Usted no predica, usted predica en el barrio, predica en las calles, un día usted predicará. Pero primero usted tiene que demostrarle a Dios que es fiel, cuidando la puerta, repartiendo folletos, yendo a los hospitales, yendo a los aires libres. Gloria al Señor. Usted no puede aspirar a ser obrero si usted nunca viene a los ayunos, si usted nunca viene a la vigilia, si usted no está en los devocionales quebrantado, llorando, nunca será un obrero, nunca. No hay excepciones, eso es imposible. Alabado sea el Señor. Porque todo obrero se forja en el culto, en el trato de Dios. Cada culto, hermano, la presencia de Dios, los himnos, las alabanzas, la lectura de la palabra, eso es algo que te prepara para escuchar la palabra de Dios. Y eso es día tras día, año tras año, año tras año. Es sacrificio, es esfuerzo. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios bendice. Cuando no hay sacrificio, no hay esfuerzo y todo es cómodo, eso no es de Dios, hermano. No es de Dios. Las cosas de Dios cuestan, son duras. No va a resistir una persona porque el trabajo en la obra es intenso, es terrible, es sacrificado, es duro, es fuerte. Pero Dios nos hace más fuertes todavía. Póngase todo de pie. Quiero orar. Queremos orar en el nombre de Jesús. Quiero orar en esta tarde por aquellas personas que necesitan. Usted ha venido por una oración, por una necesidad, por un problema en su hogar, en su familia. Usted necesita la ayuda de Dios. Venga aquí al altar si usted ha venido con una necesidad. Si usted en esta tarde quiere que hagamos una oración por su vida, queremos orar. Si usted quiere entregarle su vida a Dios, su corazón, de repente usted no conoce a Dios, pero usted dice, yo no conozco a Dios, pero aún quisiera servirle. Dios te va a bendecir. El servir a Dios es el privilegio más grande, más hermoso. Es una gran bendición servir a Dios. Yo le he entregado toda mi juventud al Señor y no me arrepiento, me siento feliz y se le entregaría 1000 veces más. Hay quienes le han entregado su vida al pecado, al mundo, al adulterio, a la fornicación, a la brujería, a la idolatría. Pero hoy Dios quiere que tú le entregues tu vida, que renuncies a todo lo malo y vamos a orar. Orar es hablar con Dios. Gloria a Dios, vamos a orar. Hay peticiones. Vamos a orar, repita conmigo. Los que están aquí repitan conmigo. Digan: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, en esta tarde estoy delante de tu presencia, en este altar. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Perdóname, Señor, todo lo malo que he hecho. Que la sangre de Cristo, tu Hijo amado, me limpie de todo pecado. Salva mi alma, rompe mis cadenas. Señor, consagra mi vida. Hazme un cristiano fiel en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te pedimos por todos los que están aquí, Señor. Te pedimos que los toques, te pedimos que los ayudes.
Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano poderosa. Te pedimos, Señor, que rompas y destruye y desbarata toda obra del diablo que se apodera, que envuelve, que arrastra a un hombre y a una mujer a prácticas de pecado, de inmundicia. Señor, toda obra de adulterio, de hechicería, de brujería, reprende, Señor, la obra satánica, obra de borrachera, de droga, de inmundicia, de pornografía, de homosexualidad, de lesbianismo. Reprende toda obra del diablo, Señor. Esos que son esclavos de los tragamonedas, esa obra satánica, échala fuera, Señor. Los que son esclavos de la depresión, Señor, que tienen tristeza, aflicción y viven así, Señor, y sienten que los persiguen. Libértalos, Señor, esas cadenas se caigan. Pon tu mano poderosa, extiende tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Pon tu mano. Mire esta vida, Señor, ayuda, Señor, ayuda, Padre. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Extiende tu mano, Señor, extiende tu mano. Mire este joven, Señor, pon tu mano. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Pon tu mano, Señor, pon tu mano, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor. Extiende tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor. Y glorifícate, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias te damos. Gracias, Señor. Te pedimos, Dios mío, por Rebeca, por salud, tiene fibrosis pulmonar. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Y por esta pequeñita, Señor. Ya vamos a orar por esta niñita para que el Espíritu Santo tome el control y la ayude. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano en esta niñita. Tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en ella. Ayúdala, bendícela, Señor. Dale paz, dale tranquilidad. Toda obra del diablo que quiere oprimir, perturbar, reprende la obra del diablo que perturba, que asusta, que atemoriza, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Tu Espíritu Santo le envuelva a esta pequeñita. Trae tu bendición, Señor. Dale la paz, la tranquilidad. Porque tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gracias, Padre. Y mira los que están enfermos, Señor. Tócalos, sánalos, Padre, para la gloria de tu nombre. Vamos a cantar un coro la semana, nos llevan esta parte. Gloria al Señor.